interno de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, párroco de la parroquia María Reina de los Ángeles en la Arquidiócesis de Medellín. También lo acojo con mucho cariño, fue mi profe de latín y es también profesor de griego. Ahorita nos empieza a hablar en todos sus idiomas. Vamos a recibir al padre Carlos Mario con un fuerte aplauso. Un saludo muy especial para todos ustedes. Es para mí un motivo también de muchísima alegría poder compartir la experiencia teológica y la experiencia de la fe propia con las comunidades parroquiales y tenerlos aquí presentes a ustedes, como lo decía ahorita el padre Freddy, ver los rostros de ustedes motiva muchísimo. Y entonces también a todos los que nos están acompañando a través de la red del Facebook Live, que puedan a través de estos compartires profundizar, amar y crecer en el camino de la fe, porque para eso es la teología, para crecer. Y creo yo que lo que vamos a meditar y lo que me corresponde a mí precisamente en el tema de Orígenes, un personaje bastante interesante en la historia de la teología, este personaje que va a iluminar este ratico, porque como lo dijo el padre Freddy en su charla, muchos santos escribieron acerca de la oración y meditaron acerca de la oración, particularmente del Padre Nuestro. Entre ellos Orígenes, que aunque no es un canonizado, no hace parte del elenco de los santos de la iglesia por distintas circunstancias que ahorita les contaré. Sin embargo, su testimonio de vida cristiana, sus enseñanzas y sus escritos, porque particularmente fue un gran maestro, pues nos ha ayudado a nosotros muchísimo a comprender el gran misterio de Dios en cada una de nuestras vidas. Quiero sin duda agradecer al padre John Jairo Yepes, al padre Steven Villada por esta invitación, que de verdad que me motivó y me alegró muchísimo, porque ellos lo saben, para mí los padres de la iglesia han sido particularmente una motivación en el camino de mi fe, y pues tuve la fortuna también de entrar en la comprensión, el estudio y el conocimiento de ellos, y quiero entonces hoy como ofrecerles una pequeña chispita de todo este fuego inmenso que son los padres de la iglesia. Y les quiero anticipar también que vamos a hablar un poquitico acerca de esto, porque yo sé que es uno de esos temas que tendríamos que decirlo con sinceridad, pues no se habla mucho, porque son temas que tienen que ver con la historia de la teología, con la historia propiamente de la iglesia y con el estudio propiamente de la teología. Y ahorita lo conversaba aquí con don Flavio, precisamente son estas cosas que también son buenas conocerlas y saberlas, porque empezamos a descubrir la gran riqueza y el gran tesoro que tiene la iglesia en su depósito de la fe, porque ustedes no sé si habrán escuchado hablar del depósito de la fe. El depositum fidei es todo aquello que la iglesia ha conservado y que lo tiene para los momentos útiles de la vida, y los padres de la iglesia nos ha enseñado precisamente la instrucción sobre la enseñanza de estos padres en la teología, que son un subsidio para la vida. Un subsidio es algo que uno va y busca en el momento que lo necesita, y como depósito entonces uno llega y abre el cajón y empieza a buscar lo que necesita. Yo recuerdo mucho que mi papá tenía una costumbre de estar recogiendo tornillitos donde se encontraba, y arandelitas y tuerquitas, y de repente llegó a tener un cajón lleno de cosas que nunca usó, porque él siempre cogía y se encontraba un tornillito y, ay mijo, esto sirve para alguna cosita, y a veces se acordaba que tenía algo, y sí, a veces eran útiles, pero muchas de esas cosas estaban ahí para el momento que se necesitara. Y los padres de la iglesia son para nosotros precisamente eso, son un depósito de donde nosotros sacamos elementos para la vida. Incluso tienen una actualidad muy grande, porque aunque son hombres que escribieron más o menos entre el siglo I y el siglo VIII después de Cristo, estos escritos de ellos son la formación propia de la iglesia, y lo que la iglesia fue hace 20 siglos atrás es ahora también.
la fe es la misma. El depósito de la fe enriquece de la misma manera a los cristianos de todos los tiempos. Diría por allá un padre de la iglesia llamado Vicente de Lerins, que acerca precisamente de la fe, que es lo que todos en todas partes y en todo momento creen. Ese depósito de la fe es eso, lo que todos en todas partes y en todo momento creemos, y por lo tanto el depósito de la fe, lo que está guardado allí, nos sirve a nosotros hoy, en el siglo XXI, como le sirvió en el siglo XII a uno de los padres de la escolástica, como le pudo haber servido a Santo Tomás de Aquino, pero también como le sirvió a San Agustín y como le sirvió a los primeros cristianos que sucedieron inmediatamente a los apóstoles. Entonces, lo que yo quiero compartir hoy con ustedes en torno a la oración tiene que ver con una enseñanza de este depósito de la fe en un personaje particularmente llamado Orígenes. Si yo quisiera que pasáramos, Juan José, por favor, a la primera diapositiva, antes de hablar del tema de la oración, inspirado precisamente también por este autor acerca, en un texto que él escribió, un tratado sobre la oración directamente. Tendríamos que decir, sería el primer tratado específico que tenemos sobre la oración escrito en la antigüedad cristiana. Y este Orígenes, este personaje del que voy a hablar ahorita un poco sobre su vida, nos dice lo siguiente, y creo que lo podemos tomar, y al mismo tiempo quisiera responder un poco a alguna pregunta que vi mientras estaba el padre Freddy en su charla. Alguien comentó acerca de esta cuestión de la oración y habla mucho acerca de, es que tienen que vivir primero las cosas, es que uno no tiene simplemente que vivirlas, uno también tiene que reflexionarlas y llevarlas al corazón para que se vuelvan vida. Y en este sentido, Orígenes nos dice lo siguiente: ¿cómo hablar de la oración? Hacer un tratado de oración es tarea tan noble que requiere, primero, las luces del Padre; segundo, que nos lo enseñe el Hijo, el primogénito, y que el Espíritu Santo nos capacite. Entonces, esta actividad que gracias a esta iniciativa de la parroquia San Antonio de Padua hoy ha surgido, tiene que partir de este hecho. Para poder hablar de la oración, nosotros no hablamos de ella por cuenta propia. Hablar de la oración no puede ser un motivo ni siquiera de mis esfuerzos humanos para hablar de ella, sino que, como es conciencia en todos los padres de la iglesia cuando hablan del misterio de Dios, solo Dios puede inspirar lo que se puede decir acerca de Él. Nada de lo que nosotros digamos acerca de Dios y acerca de las cosas de la fe que tienen que ver con Dios, nada es producto de una simple reflexión humana o de un esfuerzo humano. No puede surgir de una inspiración simplemente del espíritu humano. Es que a mí me gusta, es que yo quiero decir. No, necesitamos precisamente para hablar de la oración, orar, ¿sí? San Agustín decía una frase muy interesante hablando acerca de la fe, y decía que para creer hay que se aprende a creer creyendo. Él decía esto, ¿no? Se aprende a creer creyendo. Lo mismo, se aprende a orar orando. Y en ese ejercicio, si estaríamos parafraseando esto de San Agustín, en ese sentido, la experiencia para hablar de la oración solo puede ser producto de un encuentro con Dios. Y por eso Orígenes parte en su tratado sobre la oración indicándonos que solamente se puede tratar la oración ayudado por la luz del Padre, por las enseñanzas del Hijo, porque es que esto de la oración no nos lo inventamos nosotros, no nos lo inventamos nosotros. Y tercero, a través de la capacidad que nos da el Espíritu Santo. Esto es hermoso porque es la Trinidad entera capacitándonos para poder hacer un ejercicio de oración y para poder hablar de la oración, porque esto que está diciendo Orígenes en torno a hablar de la oración como un tema, también es válido para el ejercicio de la oración. Mi oración es una oración dada gracias a la luz del Padre, a las enseñanzas del Hijo y a la capacitación que nos da el Espíritu Santo, porque bien lo dice Pablo en la carta a los Romanos, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que capacita. Y sigue diciendo, para entender y hablar con rectitud sobre un tema tan elevado.
Miren mis queridos amigos y hermanos, que este tema de la oración no es un tema cualquiera. Alguien puede pensar que hablar sobre oración es una cosa fácil de hablar. No, es un tema profundo como el mar. Por eso hablar de oración es lo mismo que hablar de teología, porque la teología comienza como un acto de encuentro con Dios. La teología, y el padre Freddy lo explicaba ahora muy bellamente, cuando el padre Fernando Bernal, precisamente también profesor mío, nos enseñaba que eran las palabras de los hombres acerca de las palabras de Dios, ¿sí? Esas palabras de Dios, eso que Dios da, es algo tan profundo porque vienen de Dios. Entonces, hablar de la oración será inagotable. Lo que yo les diga a ustedes hoy, lo que los otros hermanos conferencistas van a decir durante esta jornada de la de mañana, es poco ante un tema tan elevado y ante un tema tan profundo como es el tema de la oración. Porque el que ora se entra en el misterio de Dios, ¿cierto? Cuando oramos entramos en el misterio de Dios y por lo tanto entramos en un misterio inagotable, profundo y más profundo que el mar. No se acaba, no se agota. Incluso, repito lo que decía el padre Freddy, muchos santos escribieron acerca de la oración y particularmente sobre la oración del Padre Nuestro, pero ninguno de ellos agotó lo que se podía decir sobre la oración. Incluso el apartado del catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la oración, que es una de sus grandes partes en el catecismo, tampoco agota este tema de la oración. Por eso, además de ser un tema inspirado por Dios, es un tema noble y al mismo tiempo elevado. Por eso dice Orígenes: yo, mero hombre, que no me precio de particulares luces sobre la oración, pienso que es justo invocar al Espíritu antes de comenzar este tratado sobre la oración, a fin de que me sea dado pleno entendimiento y comprender con claridad las oraciones contenidas en los evangelios. Miren qué bonito esto. El padre Freddy lo dijo: el Padre Nuestro no es otra cosa que la lectura del Evangelio, ¿correcto? En el Padre Nuestro está sintetizado el Evangelio. Por tanto, hablar de la oración es hablar de las enseñanzas del Evangelio, ¿sí? Aquí no es una especulación sobre la oración como una especie de meditación de mantras o tal vez unas meditaciones de yogas, no. Esto es un tema que tiene que ver con la historia de la salvación contenida en la Escritura. Y Orígenes para esto dice: él no es un hombre suficiente para ello, ninguno de nosotros. Por eso a esto que estoy diciendo voy a responder a algún comentario dado en la red de Facebook para este hermano que lo hacía a manera de crítica. Es que nosotros no estamos hablando de la oración porque seamos perfectos en la oración. Somos simples hombres incapaces. Incluso hablando de ella no hablamos porque nosotros seamos los mejores cumplidores, sino porque esa es nuestra meta, ¿sí? Uno no puede dejar de pensar en la meta solo porque el camino sea a veces difícil, ¿cierto? Uno tiene que pensar en la meta, porque entonces no podríamos hablar del cielo porque somos imperfectos en la tierra, ¿no? La meta se consigue gracias a eso, a esos mismos errores y equivocaciones, ¿no? Gracias a esos defectos que tenemos. Y por eso hablamos de esto, para convencernos a nosotros mismos de lo que debería ser, no solo de lo que se debería estar haciendo, ¿correcto? Entonces, esto lo digo porque la teología y la enseñanza sobre la oración nos va a poner a nosotros en un gran plan, en un plan de vida, para que nosotros, aprendiendo de ella, tratemos de ponerla en práctica. Siguiendo con esto, entonces quisiera, vamos Juan José a la siguiente, que habláramos un poquitico acerca de esto, porque han escuchado que el padre Carlos Mario es patrólogo, o mejor teólogo patrístico, y se preguntan: padre, ¿y qué es eso? Háblenos un poquitico sobre ello, porque quisiera introducir muy rápidamente esto para que sepan de qué estamos hablando, porque claro, es más fácil hablar acerca de la Escritura. En la fe de la Iglesia hay tres elementos que son fundamentales en la enseñanza de la fe. Esos tres elementos fundamentales, que son como unos pilares que sostienen la fe cristiana católica, son: primero, la Sagrada Escritura, ¿correcto? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios no está solo contenida en un libro que se llama la Biblia. La palabra de Dios también tiene un elemento que ha hecho que los hombres que han escuchado las palabras de Dios hablen sobre esa palabra de Dios. Y las enseñanzas que esa palabra de Dios ha transmitido han quedado consignadas en una cantidad de escritos que se han convertido en la tradición de la iglesia. Ese es el segundo elemento: escritura y tradición. Es decir, todo lo que los pensadores cristianos, los hombres santos, los hombres rectos, los hombres que han vivido la fe correctamente, han dejado como enseñanza a lo largo de la historia de la iglesia. Y juntamente con la escritura y la tradición, la fe cristiana, nuestra fe cristiana, se sostiene sobre un pilar que se llama el magisterio de la iglesia. Es decir, es la actualización de todas esas grandes enseñanzas, y es lo que hace, por ejemplo, el obispo cuando predica en la catedral. Su predicación es una enseñanza magisterial para formar la fe de sus fieles. Lo que hace el párroco cada día en la Eucaristía, pero también esto que estamos haciendo aquí como ejercicio, es un ejercicio de pensar las enseñanzas de la iglesia. Son los documentos que el Papa saca para enseñarnos cómo vivir la fe en la actualidad, sus exhortaciones, sus encíclicas, sus mensajes, sus motu proprio, todos esos documentos que el magisterio saca, la reunión de los obispos, un concilio, ¿sí? Todo eso es el magisterio de la iglesia que actualiza lo que la escritura nos ha enseñado, lo que la tradición nos ha reservado y lo que nosotros tenemos que vivir hoy en día, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la patrística, estamos hablando precisamente, o de la patrología, estamos hablando precisamente de ese depósito de la tradición de la iglesia que se ha conservado hasta el día de hoy, porque no se contiene todo, ¿no? No tenemos todos los documentos que escribieron en la antigüedad, porque en la antigüedad habían formas diferentes de conservar los textos, ¿no? No había imprenta. Recuerden que la imprenta nace por allá en el siglo XVI, pero lo que hacían era copiar los textos. Inclusive hay particularmente el motivo por el cual Orígenes escribe este libro sobre la oración es gracias a un hombre que era un hombre rico que le ayudó mucho a él a pagar sus estudios y a publicar sus libros. Y para publicar sus libros, ¿qué hacían los antiguos? Copiar. Entonces era volver a copiar el texto a mano, porque no había imprenta. Entonces este hombre, como era adinerado, le ofreció a Orígenes 7 escritores para que copiaran sus textos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pasar y pasar los libros para que se conservaran. Y eso es lo que se ha hecho, y esto no solamente con los textos de la tradición, sino que también sucedió con los textos del Nuevo Testamento. Se copiaban y se recopiaban para poder sostenerlos, porque los elementos con los que estaban construidos, los materiales de estos textos, eran el papiro y el pergamino, y se iban borrando, se iban deteriorando, la humedad, la tinta era natural y por lo tanto también tenía un tiempo, y a la medida que se iban borrando se iban copiando y se iban copiando. Esto es lo que hace parte entonces de lo que nosotros llamamos la tradición patrística o los padres de la iglesia. ¿Qué es la patrología? Entonces dice así este autor, que es uno de los grandes patrólogos y fuentes para el estudio de los padres de la iglesia, que se llama Johann Squasten. Él tiene varios textos sobre la patrología, son 4 tomos, y en estos 4 tomos el inicio del primero explica qué es la patrología y dice esto: la patrología es aquella parte de la historia de la literatura cristiana. Fíjense en esto. Lo que vamos a hablar nosotros es acerca precisamente de un texto que tiene que ver con la literatura cristiana. ¿Qué tipo de literatura? Es la literatura posterior al Nuevo Testamento. Ustedes saben que lo que nosotros consideramos hoy en día y que fue en el siglo IV identificado como libros sagrados, palabra de Dios, los textos del Nuevo Testamento, esos libros que quedaron allí consignados hicieron parte de todo un elenco de literatura que en la primitiva comunidad cristiana surgió. Inclusive recordemos, por ejemplo, este detalle: cuando el Evangelio de San Lucas se escribe, Lucas en el primer capítulo, el primer versículo, especifica una cosa, y es que él va a escribir una historia sobre Jesús, pero dice:
muchos han intentado escribir. ¿Ven? Es decir, que para la época en que San Lucas escribe su evangelio, ya habían muchos textos que hablaban sobre la vida de Jesús, entre ellos el evangelio de Marcos, que fue uno de los primeros evangelios escritos. Esto es porque a partir de ello encontramos en la antigüedad cristiana muchos textos acerca de la literatura. Esta historia de la literatura implica muchas cosas como estas: homilías, ¿no? Homilías que escribieron obispos o sacerdotes, muchos tratados que escribieron los mismos obispos teólogos, tratados sobre la fe. Se escribieron poemas, se escribieron también cartas dirigidas a comunidades cristianas directamente. Se escribieron, por ejemplo, también junto con las homilías y los tratados, se escribieron unos documentos que hicieron parte de lo que llamamos las actas de los mártires, la historia de cómo morían los mártires, ¿sí? Pero también un montón de textos que entre esa clasificación, entre todo ese montón de géneros literarios, entonces aparecen unos textos como son, por ejemplo, los llamados textos apócrifos, ¿sí? Que ojo con esa palabra, porque casi siempre pensamos que el término apócrifo significa lo secreto, escondido, que nadie debe saber, que tiene oculto a la iglesia allá en la biblioteca del Vaticano y que no quieren revelar al mundo. No. No. Los textos apócrifos se clasifican de dos maneras: los textos apócrifos no canónicos, es decir, que no fueron considerados palabra de Dios, pero que son inspiración cristiana, que son textos que ayudan mucho a la vida cristiana, ¿sí? Y entre ellos tenemos algunos evangelios apócrifos que no son heréticos, ¿sí? Que nos cuentan cosas que los evangelios canónicos no nos han contado, pero que se conservaron dentro de la literatura. Pero también algunos textos apócrifos de carácter herético, es decir, que querían tergiversar la fe y que fueron escritos solamente para confundir, porque ojo, en la antigüedad era la literatura lo que valía. Hoy en día son las redes sociales. Hoy en día usted todo lo ve por red social y usted todo lo que le sale por red social se lo cree, ¿cierto? Que el Papa Francisco dijo, no hay que ayunar, es mejor dejar de comer carne que ayudarle al otro, y usted mismo pone eso y lo publica, y eso nunca lo dijo el Papa Francisco, ¿cierto? Eso es que una cuestión apócrifa herética, para acabar de ajustar. Hoy en día las redes sociales son nuestro medio de credibilidad. En la antigüedad era la escritura, y lo que se escribía, eso era lo que se creía. Entonces estos textos apócrifos se escribieron precisamente también muchas veces para confundir la fe de los creyentes. Esos textos son los que hacen parte de la historia de la literatura cristiana primitiva, textos que nacieron desde el siglo I hasta el siglo VIII después de Cristo, o sea, los primeros 8 siglos de la vida de la iglesia. Entre todos estos vamos a ver que nuestro autor, Orígenes, pertenece al siglo II, ¿correcto? Y vamos a hablar de él enseguidita. Luego sigue diciendo, comprende, devuélvete Juanjo, comprende tanto los escritores ortodoxos como los heterodoxos, es decir, los que eran fieles a la fe como los que no, porque claro, todo ayuda, ¿cierto? San Pablo dice, mírenlo todo, quédense con lo bueno y desechen lo malo. Bien, también hubieron textos no tan fieles a la fe que se conservaron y que hacen parte también del estudio de la patrología. Y finalmente dice, aun cuando se ocupen preferentemente representan la doctrina eclesiástica tradicional, es decir, los llamados padres y doctores de la iglesia. Para concluir esta introducción sobre la patrología, tengamos en cuenta que lo que nosotros llamamos padres de la iglesia, no todos son padres de la iglesia. Para ser padre de la iglesia hay unas condiciones. Tiene que tener una fe recta, es decir, no puede ser un hereje. Tiene que tener un testimonio de vida santa. Debe tener la aprobación de la iglesia como tercer elemento. Entonces repito esos. Primero, debe ser fiel, recto en la fe. Segundo, debe tener testimonio de vida santa, ¿sí? Y tercero, debe tener aprobación eclesiástica, ¿correcto? Con esos elementos, entonces uno define lo que es un padre de la iglesia.
Si no tiene esos elementos, entonces se consideran autores cristianos, ¿correcto? Autores cristianos. Orígenes en este caso no es padre de la iglesia, sino un autor cristiano. ¿Por qué? Porque no ha sido canonizado y tuvo algún problemita por allá en sus escritos. No porque él quisiera ser hereje, sino que por el hecho de querer explicar la fe a través de la filosofía, cayó en un cierto, digamos, en una cierta realidad herética que fue condenada por un concilio, el segundo concilio de Constantinopla. Sin embargo, después fue ratificado, ¿correcto? Cuando sus textos se tradujeron de su lengua griega, que él escribió en griego, al latín, se hicieron las correcciones para que se comprendiera el mensaje que él quería transmitir, y por eso Orígenes se convirtió, junto con San Agustín, en el padre más citado y más fundamental de la teología de los primeros siglos de la iglesia, ¿correcto? Inclusive tendríamos que decir una cosa, que frente a esto, todo lo que escribió Orígenes, escribió más de 2000 textos, entre cartas, homilías, comentarios y tratados, más de 2000 textos, y eso llevó, entonces dice por allí el autor Cuasten acerca de Orígenes, dice, llegó a ser tan odiado como amado, ¿no? ¿Te parece a mí? ¿Sí? Tan odiado como amado. Si muchos lo odiaban, más lo amaron, ¿correcto? ¿Por qué? Por lo prolijo que fue en todos sus escritos. Teníamos que concluir que entonces la patrología es la ciencia de los padres de la iglesia, es el conocimiento que ellos nos han transmitido. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, esto es una pequeña introducción, porque lo que nosotros vamos a hacer es tratar de introducir el tema de la oración dentro de la tradición cristiana, en un personaje particular de esta historia de la literatura cristiana primitiva, que se llama Orígenes. Ese fue su nombre, no es que sea una cuestión de principios de algo, no, su nombre era así, Orígenes, ¿correcto? De más que tenía buenos principios, ¿no? De más que tenía buenos principios. Avancemos, mi niña, gracias. ¿Quién era Orígenes? Miren, Orígenes tenía un apodo. Este apodo es en latín, Adamancius, que esa palabra en latín significa el firme, el fuerte, el inconmovible, ¿correcto? Adamancius, así se le apodó en la literatura latina, por la firmeza de su fe. Este jovencito nació en esta ciudad que se llama Alejandría. Esto es África, este es el norte de África. Por aquí tenemos el delta del Nilo, y aquí se desarrollan los 10 brazos del río Nilo. Este es el río Nilo, y en esta parte, frente al mar Mediterráneo, se fundó una ciudad llamada Alejandría, en honor al gran emperador Alejandro Magno, ¿correcto? Y esta ciudad fue una ciudad de carácter helénico, es decir, es una mezcla entre la cultura griega y otras culturas orientales. Y allí, en esa ciudad de Alejandría, se hizo gran filosofía helenista, es decir, una filosofía de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras y de los grandes pensadores de la antigüedad filosófica, mezclado con otra cantidad de pensamientos. Porque Alejandro Magno, este gran conquistador, llegó hasta muy lejos hacia el Asia, y allí se encontró con muchas culturas, y él no impuso la cultura griega, sino que permitió que muchas de estas culturas entraran dentro de la cultura griega, la aceptó. Entonces nace lo que se llama el helenismo, que es una especie de pensamiento griego no puro, no el puro pensamiento griego. Allí en Alejandría se construyó una gran biblioteca que fue después quemada. Algunos acusan a los cristianos, otros a la locura de los emperadores, pero la cuestión está en que en esa biblioteca se tenía gran conocimiento, y Alejandría fue una gran ciudad, llamémosla así, universitaria, gran conocimiento. Como era una ciudad puerto, porque estaba a orillas del mar Mediterráneo, muchas culturas llegaban, y todos los textos que venían de todas partes del mundo, de Arabia, de Babilonia, de Siria, de Palestina, todo eso llegaba allí a esta biblioteca, y se conservaban, y se tenían allí.
y por lo tanto esta ciudad fue una ciudad de gran cultura. En esta ciudad vivieron muchísimos judíos que habían salido de Palestina y que se ubicaron en esta ciudad y que se los llamaban judíos helenistas, precisamente porque estaban tocados por el pensamiento griego. Entre ellos uno muy famoso, Filón de Alejandría, un escritor que fue fundamental para la interpretación de la escritura. Fue en Alejandría donde se tradujo la Biblia del hebreo al griego, gracias a el mandato del rey Ptolomeo II, porque los judíos que vivían allí en Grecia, en Alejandría, y que hablaban griego, ya no sabían el hebreo, entonces no podían leer la Biblia y querían vivir su fe judía. Entonces se ordena, según una historia que es una leyenda, a 70 hombres que tradujeran la Biblia aparte, y todos esos hombres la tradujeron y coincidieron en la misma traducción. Es la traducción que llamamos de los 70, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta, correcto, que ese es el término latino, Septuaginta, 70. Los 70, entonces se tradujo esta Biblia al griego para que esos hombres pudieran leer la Biblia en su idioma. Pero claro, al pasarlo de ese idioma del hebreo al griego, muchas categorías del lenguaje hicieron cambiar el pensamiento. No porque se dañara, no, sino que esta nueva manera de pensar ayudaba muchísimo a profundizar también la fe. Es en ese lugar de tanta cultura, de tanta historia y muchísimas cosas más podríamos contar, donde nace Orígenes. Orígenes, se dice, nace en Alejandría hacia el año 185. Estamos hablando que estamos en la época del siglo II, el siglo II después de Cristo, año 185. Fíjense, si Orígenes nació en esta ciudad, la gran preocupación de su padre Leónidas, así se llamaba su papá, era que su hijo recibiera una muy buena formación. Y por lo tanto Orígenes tenía gran capacidad, era un hombre supremamente inteligente, hablaba distintos idiomas, conocía la cultura filosófica griega, pero también conocía, porque su familia era cristiana, conocía la tradición cristiana. Y como los judíos helenistas vivían en Alejandría, también conocía la tradición judía y los textos del Antiguo Testamento. Conocía la Biblia de los 70, que fue la Biblia que utilizaron los primeros cristianos y los autores del Nuevo Testamento para citar el Antiguo Testamento. Fue la Biblia de los 70, ¿sí? Entonces, Orígenes es un hombre intelectual, de sabiduría. ¿Qué sucede con la vida de Orígenes? Fíjense que Orígenes, en medio de todo, cuando estaba muy joven, tenía, 17 años, su padre Leónidas fue apresado por el emperador Septimio Severo en una persecución cristiana que hizo, y fue martirizado su padre por el testimonio de la fe. Orígenes quería también morir mártir como su padre, pero dice Eusebio de Cesarea, que es el que nos cuenta la historia de Orígenes, que su mamá hizo una cosa muy particular: le escondió la ropa para que no saliera, porque él quería ir también a que lo mataran, quería hacerse matar como su padre, porque él decía, si mi padre murió mártir, yo tengo que ser mártir. Él se apasionó por el martirio, entonces su mamá le escondió la ropa, y como él le daba pena salir desnudo, entonces se quedó en la casa. Eso es lo que nos cuenta Eusebio de Cesarea. Sin embargo, Orígenes, cuando su padre muere, por orden del emperador, todos los bienes de los que habían sido martirizados los cristianos eran confiscados por el imperio, una especie de expropiación, ¿cierto? Y entonces la familia de Orígenes, su madre y sus hermanitos, que era una familia grande, se quedaron sin con qué comer y con qué vivir. Es ahí donde Orígenes, que era el mayor de la casa a sus 17 años, tiene que asumir la responsabilidad de sostener a su familia. Y entonces empieza a enseñar a los 17 años como maestro en una escuela cristiana que había fundado un hombre llamado Panteno, un cristiano, que se le había heredado luego a otro hombre muy famoso en la historia de la patrística, que fue Clemente de Alejandría, y que luego Clemente lo puso como maestro allí y después como director de esta escuela. Esa escuela en la tradición patrística la llamamos la Escuela de Alejandría. Allí él fue maestro, y fue un maestro famosísimo
por su inteligencia. Todo mundo quería seguirlo a él, todo mundo quería escucharlo, porque él había sido formado también junto con Plotino, un filósofo, en la escuela neoplatónica. Y él conocía la filosofía platónica supremamente bien. Y él incluso hizo crecer en la escuela un método para la enseñanza. La escuela de Alejandría era una escuela de formación de cristianos que iban a ser bautizados, era como una especie de catecumenado, ¿no? El padre Freddy ahorita lo mencionó, cuando hablaba de la oración decía que a los cristianos primero se les entregaba el Padre Nuestro. Esa entrega del Padre Nuestro hacía parte del proceso catecumenal para ser bautizados. Era entregarle la oración, porque la oración no era algo que yo tenía, sino que yo lo recibía porque era una gracia. Y por eso entregar el Padre Nuestro era indicar que usted estaba recibiendo una gracia. Allí en esa escuela Orígenes formó. Después Orígenes huyó y salió y se fue a vivir a Cesarea, es decir, a la parte sur de Palestina, por este lado, perdón, parte norte de Palestina, en un lugar llamado Tiro, en esta ciudad, también a orillas del mar. Allí en Cesarea, Orígenes también fue gran maestro, muy famoso, fundó también una escuela al estilo de la escuela de Alejandría. Es allí donde Orígenes precisamente quiso también entregar su vida. Él fue apresado hacia el año 250, estamos hablando que ya tenía más o menos 65 años, ¿sí? A los 65 años fue apresado, fue llevado a la cárcel, pero el emperador Decio, sucedió una cosa muy particular. El emperador Decio mató cristianos como un tremendo, mandó sacrificar cristianos. Pero él se dio cuenta que todo el mundo, entre más cristianos mataban, más cristianos habían, ¿no? Tertuliano decía una frase muy bonita, que es otro autor cristiano, perdón. Tertuliano decía: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y Decio decía: mato más y más se quieren hacer cristianos, porque el martirio de muchos fue motivo de conversión de otros. Entonces Decio, que dijo: les voy a acabar el show. Y entonces dijo: todos los que están aprisionados, libérenlos. Y Orígenes se quedó con las ganas de ser mártir, porque él salió libre en esa decisión del emperador Decio. Pero ¿qué pasó? Que sí le dieron su paliza, ¿cierto? Porque salieron libres, pero no sin su castigo. Como ya tenía 65 años de edad, los golpes de este castigo lo llevaron a la enfermedad durante más o menos 3 o 4 años y muere hacia el año 253, producto de la enfermedad por los golpes recibidos. No muere como mártir, pero ojo, una cosa bien bella, muere en Tiro, ¿sí? En el 253, sin derramar la sangre, pero habiendo derramado mucha tinta, porque todo lo que escribió fue el mayor testimonio de él. Tal vez su testimonio no sería el derramamiento de la sangre, pero toda la tinta con la que escribió fue un gran testimonio. Es muy bello esto, ¿cierto? Entonces, este autor, como vemos, del que vamos a hablar, es un hombre apasionado de su fe cristiana, es un hombre arraigado en su fe cristiana. Tanto era que miren lo que decía Eusebio de Cesarea frente a él: tal como hablaba, vivía, y tal como vivía, hablaba. Qué bonito esto, qué rico que de nosotros como cristianos dijeran eso. Mire, todo lo que habla lo vive, y todo lo que vive lo habla. Maravilloso. Esta es mi respuesta también para este comentario, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer con la oración, que lo que hablemos de ella lo vivamos, y que lo que vivamos de ella también lo hablemos, porque el testimonio, y lo que vamos a ver entonces, es un testimonio sobre la oración cristiana. ¿Vale? Muy bien. Habiendo entonces conocido qué es esto y quién es el que nos va a hablar acerca de la oración, entonces entrémonos precisamente al tema de la oración. Para poder comprender por qué Orígenes escribe sobre la oración, es necesario que acudamos entonces a ese pensamiento griego sobre la oración, ¿cierto? Porque todo lo que nosotros aprendemos, decimos, hablamos o escribimos hace parte de un contexto cultural, ¿cierto? No es lo mismo como usted habla hoy a como hablaba su abuelita hace 60 años, porque su contexto cultural, tradicional e histórico es distinto, ¿correcto? Por eso nosotros no podemos jugar el pasado con el presente, ¿cierto? Porque no es
Eso lo llamamos anacrónico, está fuera del tiempo, ¿no? Yo no puedo juzgar, ay, es que todos hicieron mal allá porque es que hoy en día esto. No, ojo, cada uno nace en su cultura y trae lo que la cultura le da. Orígenes nace en esta cultura, ha sido formado en la cultura griega, pero en esa cultura había también una idea sobre la oración, que yo la quiero compartir porque después cuando miremos lo que dice Orígenes sobre la oración, nos va a poner en contexto y nos va a decir, ah, wow, tremendo, ¿no? Porque él no solo expresa lo que decía la cultura griega sobre la oración, sino que dio un paso más acerca de la oración. Y esa es la grandeza de su texto sobre la oración. ¿Listo? ¿Qué pensaban los griegos sobre la oración? Miren, la cultura griega era una cultura filosófica y la filosofía griega era al mismo tiempo religión. ¿Por qué? Porque se meditaba sobre los dioses. Los escritos de Platón, sobre todo, fueron muy fundamentales en esta historia de la filosofía para concebir la filosofía también como un pensamiento sobre los dioses, porque eran politeístas, creían en muchos dioses. Había un panteón griego, estaba Zeus y de Zeus se desprendían todos los dioses, ¿correcto? A esos dioses los llamaban el numen, eso es una expresión griega, numen, que significaba los que tienen el poder, el numen, ¿correcto? Los dioses. ¿Qué hacían los griegos? La fe de los griegos se dice en una expresión griega, y aquí vamos entonces, como decía el padre Steven, a hablar de palabritas griegas. La manera de decir creer en la forma griega era el verbo nomizo. ¿Cómo? Nomizo. Ese verbo significa creer que existe algo a lo que le tengo que dar reverencia. Punto. Porque existe otro verbo, que es el verbo que utiliza el Nuevo Testamento, el verbo pisteo. ¿Cómo se dice? Pisteo, que significa creer pero poniendo la confianza en alguien. Es distinto, ¿correcto? Una cosa es que usted diga que cree que existe Dios, a decir que usted confía en Dios. Hay muchos que creen en Dios, pero no confían en Él. O inclusive pueden llegar a decir, como va a pasar aquí con la oración de los griegos, a decir que los dioses no intervienen en el mundo. Entonces, ¿para qué rezarles? ¿Para qué ofrecerles sacrificios? No intervienen. Ellos allá en su mundo y nosotros en el nuestro. Ese es el nomizo, creer que existe una divinidad a la que se le debe dar una debida reverencia. ¿Correcto? Entonces, la fe de un griego era esa: cumpla con los sacrificios correctamente y es suficiente. ¿Vale? No tenían la confianza en los dioses, inclusive los griegos desconfiaban de los dioses, porque decían que los dioses lo que pretendían era hacerle la vida imposible a los hombres. Para eso se escriben unos textos en esta tradición filosófica, las llamadas tragedias griegas. ¿Qué son las tragedias griegas? Es la historia de cómo los dioses hacen sufrir a los hombres. Por eso el mensaje cristiano entró muy bellamente a esta cultura, a decir que el Dios en el que creen los cristianos es un Dios que se preocupa por ellos y los cuida en vez de hacerlos sufrir. ¿Ven? Que eso lo va a decir Orígenes en torno a la oración. Muy bien, ¿qué es la oración según esto? Entonces, la oración es un ritual público que se realiza según las normas preestablecidas. Eso era orar para un griego. Cumplir con unas normas que estaban preestablecidas. Entonces, ¿qué era oración? Que el sacrificio se haga a tal hora, tal día, tal fecha, en este lugar. Y de esta manera. Y si usted hacía eso, ya había cumplido. Eso era orar, ¿cierto? Como muchos católicos. ¿Qué es orar? Ir a misa de 12 los domingos, punto. Ya. Una idea de un acto público que se hace y que se hace según un horario, una norma, un día, punto. Así lo creían los griegos. Orar era cumplir públicamente este ritual. Y habían unas fechas para ofrecer, habían unos días de ofrecimiento y habían unas motivaciones para el ofrecimiento del sacrificio. Eso se llamaba oración. Segundo, eso es lo que entonces ellos llamaban el nomizo. Aquí está la palabra en griego, nomizo. ¿Sí? Un culto religioso unido a su fe. Que insisto, ¿qué era la fe? Cumplir con una norma, con un ritual. Eso era la fe. ¿Vale? ¿Y por qué se tenía que hacer eso? Porque era la manera como los dioses protegían a la ciudad. Por eso era un acto público, no personal. La oración no era personal, pública. Porque si no se ofrecían los sacrificios a los dioses, ¿qué pasaba? Los dioses no protegían la ciudad y los destruían los enemigos. Esa era la idea que inclusive en los pueblos antiguos también se tenía.
Entonces, ¿para qué le ofrecemos sacrificios a los dioses? Para que nos cuiden, ¿cierto? Pero no porque yo los quiero, es que yo amo a Marte, no, Marte es mi dios preferido. No, eso no existía, ¿sí? Zeus, ay no, Zeus, el superdios, ese es el que yo más, tampoco, no se querían. Mejor decían, no vamos a hacer enojar a Zeus porque nos embalamos. Y mucho menos a Marte porque es el que nos protege en la guerra, cuidado. Por eso fue que a los cristianos los persiguieron, porque como ellos no adoraron a los dioses imperiales, entonces ¿de qué los trataron? ¿De hombres sin fe? No, apátridas, estaban poniendo en peligro la patria y por eso los persiguieron, porque eran traidores de la patria por no ofrecerle sacrificios a los dioses, porque estaban provocando la ira de los dioses, porque ellos dicen que solo adoran a un dios que se llama Jesús. Entonces los grecolatinos, porque luego el imperio romano iba a decir que Elías se crean en lo que les dé la gana, pero adoren a los dioses, y los cristianos decían no, solo a Jesús, solo a Jesús. ¿No va a adorar a los dioses? Muerte, correcto. Entonces fíjense que el martirio no era por lo que ellos llamaban falta de fe, de nomitzo, era eso, que no le rendían el culto a los dioses, o sea, no estaban orando. Sí, no estaban orando. Vamos a la siguiente concepción de oración en Grecia. Es una petición personal ofrecida a un Dios. Miren que aquí dimos un paso que dijimos ahorita que no se daba. Una oración personal, una petición que se ofrecía a un Dios. Y ojo con esto, si tal vez ese intercambio personal entre el Dios se pudiera dar, si tal vez, porque no había esa confianza. La relación con los dioses no era una relación personal, no, era colectiva. La relación personal con un Dios era peligrosísima, peligrosísima. Que un solo Dios se me acercara era la muerte, era la muerte. Entonces nada de invocar a un Dios personalmente. Sin embargo, había algunos que decían, ay Afrodita, ayúdame bendita. No. En latín había una expresión muy particular cuando había sorpresa o miedo. Y decían en latín decían los romanos, me Hércule. No, parece como decían los costeños, no, miércoles, no, me Hércule, por Hércules. Invocaban un Dios de protección, por Hércules. Sí, pero cuidado, no se le fuera a aparecer Hércules. Peligrosísimo, no había relación personal. Si de pronto lo hubiese, eso era un gran riesgo. Y tercero, la oración de un griego era una simple invocación o un himno o un poema elaborado de manera compleja. ¿Saben cómo le gustaba que adoraran a los dioses? Escribiendo poemas. Y entonces escribían grandes historias como la de Homero, como la de la Ilíada. Todos esos poemas hablaban también sobre los dioses, y a través de esos poemas, ¿qué se hacían? Con palabras decir, wow, qué maravilloso es Júpiter, cuán bondadosa es Diana, y así sucesivamente. Entonces a través de poemas era mejor y era hasta menos peligroso, porque era el Dios por allá y yo le digo cosas bonitas, ¿cierto? Eso es un noviazgo lo más de raro, ¿no? ¿Sí? La novia en el balcón, el novio aquí abajo, le dice cosas bonitas, pero no venga mija porque no quiero salir con usted. ¿Sí? Era decirle cosas y poemas a los dioses, y con eso se cumplía la oración, y era inclusive la mejor oración. De hecho, Platón así lo afirma en el libro sobre las leyes, que la mejor oración son los poemas que se puedan hacer a los dioses, ¿no? Por allá habrá un crítico de la filosofía y de este tipo de religión, no recuerdo ahorita el nombre de este filósofo, pero sí recuerdo que expresaba lo siguiente: el mejor sacrificio que se puede ofrecer a los dioses es el silencio. Y eso se iba en contra de todo esto. No ofrecer palabras, solo silencio. ¿Correcto? Muy bien. Con estas características de la oración griega, fíjense, surge una palabra que es la que Orígenes va a utilizar en su texto. Vengan, un detallito que aquí se me va a pasar. ¿En qué consistía la blasfemia? Porque también se podía caer en blasfemia en la oración. Entonces mire, no, ni siquiera eso. Era una cosa más simple y hasta ridícula. La blasfemia no era que usted hablara mal de los dioses, porque ellos lo hacían así escondidos. Ay Júpiter, mira este sacrificio para ti, ayúdame bendito. Sí, y después, ay, como es de malo ese Júpiter. ¿Cierto? Pero fíjense,
La blasfemia consistía en cantar cantos tristes en la celebración. Era blasfemia cantar lamentos en la oración delante de los dioses. Porque es que si usted le pone a llorar al Dios, lo va a hacer enojar. Sí, es como el niño de la casa, ¿cierto? Es mejor tenerlo quietecito y tranquilo y calladito, no lo haga llorar, ¿cierto? Porque la pataleta y el desastre que haga, no hay nada peor que un borracho que llora. Acaba con todo. ¿Sí? Sí. Entonces, la blasfemia consistía en que cantaran lamentos a los dioses, cantos que fueran tristes. No, esos cantos fúnebres no se hacían delante de los dioses porque los hacían enojar, y por eso el que lo hiciera un blasfemo. Pero hubo un detalle muy bonito, que me gusta mucho, el segundo. La blasfemia que los poetas hagan, la blasfemia es que los poetas hagan cantos muy bellos, pero que no vivan virtuosamente. Ese detalle sí me gusta mucho, porque Orígenes lo va a decir. Ojo, que compongan poemas muy bellos, oraciones hermosas, pero que no tengan una vida virtuosa. Ven, esa era la blasfemia de la oración griega, ¿no? Poetas cantando hermoso a Júpiter, pero teniendo una vida injusta, siendo hombres malvados, ladrones, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la peor blasfemia de la oración, que la oración fuera muy bella, que el poema fuera muy bello, pero que la vida fuera fea, terrible, un desastre, ¿correcto? Ante esto, avancemos por favor, ante esto, muchas gracias. Con esta idea griega de la oración, el Tratado de Orígenes sobre la oración tiene una base muy importante. El texto original se le ha dado este nombre. En griego se dice perieuge. Perieuge. ¿Cómo? Y significa acerca de la oración, ¿cierto? Acerca de la oración. Euge es una manera de decir oración en griego, porque existen varias palabras para decir oración. El griego es muy lindo porque es una lengua que es muy específica y utiliza muchas palabras para decir cosas con matices distintos. Entonces, por ejemplo, con el término amor, nosotros decimos amor a todo. Amo a mi mamá, amo al perro, amo la mata, amo este día. No, los griegos tenían distintas maneras de decir amor. Eros, estergo, ágape, agapao, ¿sí? Fileo. Porque cada uno de esos amores era distinto. Uno no ama igual a la mamá que a la esposa. Por eso la mamá no puede decir, mijo, es que usted ama más a su mujer que a mí. No, a usted la amo a su manera de mamá y a ella la amo a la manera de esposa, ¿cierto? Y lo mismo el amor entre los amigos. Es que usted prefiere a sus amigos que a mí. No, el amor a los amigos es uno y el amor a la madre y al padre es otro, ¿correcto? Lo mismo sucede con el término oración. Hay un término que es euge, que es el término que utiliza Orígenes para hablar de oración, y utilizan otros términos como proseugeo, que es el verbo elevar oraciones delante de Dios, orar delante de alguien, ¿correcto? Que viene de esta misma raíz, ¿cierto? En todos estos términos lo quiero señalar es porque que Orígenes utiliza este término es muy importante y no otro. ¿Por qué? Porque este término va a incluir el concepto griego acerca de la oración. El concepto griego acerca de la oración. Es decir, todas estas características que dimos sobre la oración son las que precisamente Orígenes quiere utilizar. Porque miren, está el término deesis para decir también oración, pero esta es como una petición, un ruego, la deesis, ¿sí? Está otro término, enteuxis, que también significa petición o ruego, ¿correcto? Y un término que es muy fuerte, ará, del verbo araomai, que significa proferir maldiciones, pero también una especie de invocación, ¿sí? Y ese también se utilizaba para decir oración, araomai, decir maldiciones, porque hacía parte. De hecho, este término
lo utiliza la Sagrada Escritura solamente una vez en el Nuevo Testamento. Entonces, teniendo esta connotación, por eso es importante que Orígenes llama euge a la oración. Es decir, es una oración pública, ¿correcto? Pública, que debe hacerse con sentido virtuoso. Oración pública con sentido virtuoso. Este texto fue escrito, el texto de Orígenes fue escrito hacia el año 202 más o menos. Orígenes lo escribe, insisto, con motivo de que Ambrosio, su amigo y benefactor, junto con su hermana Tasiana, o algunos la llaman Tatiana, ¿sí? Su hermana, él le pidió que hablara sobre la oración. Y Orígenes escribe este pequeño texto diciéndole: después voy a hacer un tratado más grande si Dios me lo permite, pero por ahora te voy a decir estas palabras sobre la oración. Porque Tasiano tiene particularmente una pregunta, y esta pregunta la voy a hacer enseguidita porque van a ver lo interesante que es este punto acerca de la oración, ¿sí? El libro tiene 3 partes: las generalidades sobre la oración, que es orar, es lo que dice Orígenes; la explicación del Padre Nuestro, fíjense qué interesante, lo que hizo hoy el Padre Freddy. Yo no voy a detenerme en este punto porque es amplio también, pero es la explicación sobre el Padre Nuestro, porque como lo dije, como él escribe también en una comunidad de formación de cristianos, catecúmenos, que ellos sepan qué es el Padre Nuestro es importantísimo. Entonces lo explica. Miren que esto es una especie, como lo decía el Padre Freddy, de catecismo, como la Didaje, que también la mencionó el Padre Freddy, ¿no? El Padre Nuestro. Y por eso el Catecismo de la Iglesia tiene toda una sección dedicada a la oración del Padre Nuestro, porque es la oración fundamental cristiana. Toda oración parte del Padre Nuestro, toda oración parte del Padre Nuestro. Y la última parte del texto son unas consideraciones sobre el lugar donde se debe orar, que es interesante y que lo mencionaré rápidamente. ¿Listo? Bien, avancemos sobre el texto. Ahora sí, hablemos sobre la oración cristiana. ¿Qué dice Orígenes sobre la oración cristiana? Vamos bien de tiempo, son las 12:05, tenemos 25 minuticos y yo creo que nos puede ayudar. Ok. Bueno, depende. Si empiezo a escuchar tripas sonando, paramos. Esto es con almuerzo. Ok, maravilloso. Muy bien. Orígenes en su enseñanza sobre la Sagrada Escritura dice que la Escritura tiene 3 sentidos. Esto lo heredó precisamente de Filón de Alejandría, el escritor judío también de siglos anteriores, que había escrito sobre la Escritura, sobre la Biblia. Y los 3 sentidos que Orígenes dice que tiene la Escritura tienen que ver con la forma antropológica del hombre, el sentido del hombre. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Eso que es el hombre, dice, también lo tiene la Escritura. La Escritura tiene un sentido corporal, tiene un sentido almático o racional, lo llama él, y tiene un sentido espiritual o divino. ¿Correcto? Esos 3 sentidos los aplica la Escritura, y entonces dice, la Escritura tiene un sentido carnal, que es el literal, las letras, lo que dice el texto como tal. Pero esas letras también tienen un sentido racional, que hacen que el hombre sea capaz de comprender. Pero además del sentido racional, solo hay y es el punto culmen de todo ese sentido de la Escritura, es el sentido espiritual. Y el sentido espiritual es el punto último. El hombre no puede quedarse ni en lo literal, ni en lo solo racional, sino que tiene que dar el paso al sentido espiritual. Para ello, por ejemplo, en la escuela de Alejandría, donde estuvo Orígenes, continuó enseñando en la tradición cristiana el método alegórico, que hizo parte de la interpretación de Filón de Alejandría. Es decir, que la Escritura tiene un sentido más allá de las letras, el sentido espiritual. Ese es el sentido alegórico, el sentido espiritual. Por eso, cuando Orígenes habla sobre la oración cristiana, dice
que la oración del cristiano tiene que pasar de la literalidad, es decir, de las peticiones carnales a las peticiones espirituales. Y por eso la oración es solo para los hombres espirituales, no para los carnales. Ojo, porque esto ya nos pone a pensar a nosotros, wow, y yo tan carnal en mi oración, ¿no? Como diría el mexicano, carnal, ¿cierto? Ese es el proceso. Y esto nos va a enseñar que debemos dar ese paso. No nos podemos porque ahorita vamos a hablar cuál es la oración carnal, ¿cierto? Ojo, la oración es para los hombres espirituales. Dice Orígenes, deseo, fíjense qué lindo, deseo, ese es su sentimiento, deseo que quienes anhelen la vida espiritual en Cristo se dejen de pedir cosas terrenas y sin importancia. Wow. ¿Usted qué pide en la oración? Ay, Dios mío. De todo, pero lo primero siempre es, Señor, la lotería. Señor, que mi marido no venga, sí, no mire otra. Esa es oración carnal, pura oración carnal, ¿sí? Y ojalá, y sigue diciendo, y ojalá los que leen este tratado, nosotros, miren que esto viene para nosotros, y ojalá los que leen este tratado se adentren en los misterios, porque toda oración por los misterios espirituales que de antemano nos están reservados está perfectamente hecha, no por personas que militan según la carne, sino por quienes con espíritu hacen morir las obras del cuerpo. Fíjense, la oración del hombre espiritual no pide cosas terrenas, pero tiene que asumirla como un don del Espíritu. El padre Freddy lo dijo y lo ratificó hoy. La oración es una gracia dada. Porque si la oración no viene de la gracia, las peticiones serán solo terrenales. ¿Sí? Las peticiones solo serán terrenales. Por eso lo primero que debemos hacer en la oración es invocar al Espíritu Santo. Porque yo necesito pasar de mi oración terrena a que me sea dada como gracia. Correcto, a que me sea dada como gracia. Y termina diciendo, los que con cuidadoso examen buscan el sentido espiritual, ven, lo de los sentidos de la Escritura, los que con cuidadoso examen buscan el sentido espiritual entienden los beneficios de la oración mejor que quienes solo ejercitan su mente con base al sentido literal. ¿Qué quiere decir esto, Orígenes? Que el hombre espiritual cuando ora desde la petición espiritual comprende mejor lo que recibió y lo que no recibió gracias al don del Espíritu Santo. Porque hay gente que ora y pide y saben rezar novenas, oiga, hacen fielmente los 9 días a San Antonio de Padua y no reciben y se enojan con San Antonio y lo ponen boca abajo en la pata de la cama, le quitan el niño, lo meten en la olla recostado, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa tradición de oración? Carnal, no comprendiste, porque la idea es que comprendas mejor que los carnales. Ándale, carnal, diría el mexicano, ¿no? Tienes que comprender mejor que el carnal. El hombre espiritual va a comprender el por qué recibió y el por qué no recibió. Entonces, principio de esto, la oración es para hombres espirituales. Avancemos. La oración, según Orígenes, debe ser hecha debidamente y sabiendo lo que se pide. Ojo, porque esto tiene que ver con el sentido griego de la oración. ¿Cuál es la oración debida de un griego? Ofrecer el sacrificio correctamente según las normas. ¿Listo? ¿Y qué pide? Oh, carnales. ¿Ve? Entonces aquí dice Orígenes, es preciso pues no solo orar, sino orar como es debido. Y ya enseguida nos va a decir cómo es que se debe orar. ¿Listo? Orar como es debido y pedir lo que conviene. Buena pregunta. Cuando oramos, ¿pedimos lo que conviene o lo que queremos? Sí. Señor, qué rico que me ganara el bono de la parroquia. ¿Te conviene? ¿En qué te lo vas a gastar? Señor, que mi marido cambie. Eso sí te convendrá.
Maravilloso. Muy bien. Cuidado con lo conveniente. Cuidado, porque es lo que conviene. ¿Sí? Y sigue diciendo Orígenes, ¿sería deficiente nuestro esfuerzo? Miren, ¿cómo sería? Deficiente, una oración que no vale, que no sirve, que no tiene producto, que no tiene fruto. Sería deficiente nuestro esfuerzo por entender lo que debemos o pedir si nuestra oración no se hace como es debido. ¿Qué quiere decir Orígenes con esto? Que sería completamente su oración deficiente si primero usted no pide lo que conviene y segundo si no sabe ni siquiera lo que está pidiendo. Porque es que nosotros somos muy prestos, rápidos para pedir. Pero no sabemos pensar si eso es lo que yo debo pedir. ¿Correcto? Sigue diciendo, asimismo, ¿de qué nos sirve orar como es debido si no sabemos qué pedir? Ah, sí, maravilloso. Yo soy feliz y soy cumplidor. No se me puede pasar ni un día de la novena de María Auxiliadora. Debido, porque son 9 días seguidos. Y si lo interrumpo, tengo que volver a empezar. ¿Cierto? Y todo, fiel. ¿Sí? Las 7 misas al Cristo de no sé dónde. La entrada de rodillas al Señor caído. Me van a matar. ¿Sí? Ojo, lo muy debido, y van y lo hacen, pero no saben qué es lo que están pidiendo. Señor, es que yo te pido que me gane el puesto en este trabajo donde me voy a ganar 4 millones de pesos, Señor, que sea para mí, ayúdame, que sea. Tú sí te das cuenta de lo que estás pidiendo, lo has pensado. ¿Has pensado que eso que estás pidiendo realmente es lo que deberías de pedir en este momento? Y eso es más importante que otras cosas que deberías de pedir. Eso es lo que hay que pensar. La oración no puede ser presurosa, tiene que ser pensada. Una oración no pensada es deficiente. Mire que este es el ejercicio de la meditación y de la reflexión en la oración. Me hace pensar. Inclusive en ese pensamiento hasta puedo cambiar la idea de lo que estaba pidiendo y decirle al Señor, ¿sabes qué? Mejor no, te voy a pedir mejor por esto porque es más importante. ¿Sí? ¿Ves? Una oración pensada. Señor, mira, yo te pido, sí, que mi hijo deje ese maldito vicio que tiene porque ya no me lo aguanto y resulta que lo que deseabas pedir era paciencia para tu vida. Por ahí hay una cosa que dicen que me parece interesante. No le pidas a Dios que te dé paciencia, sino aprovecha las oportunidades de paciencia. No le pidas a Dios humildad, sino aprovecha las oportunidades de humildad. ¿Sí? Que a veces pedimos, y realmente tal vez lo que estábamos necesitando pedir era otra cosa. No era que cambiara al otro, sino que cambiara yo. No que me dieran a mí, sino que le dieran más bien al otro. ¿Cierto? Voy a decir algo absurdo. En vez de estar pidiendo que Dios te dé la lotería para que te largues de la casa y no tener que aguantar más esta gente, ¿cierto? Pedí a Dios que se la ganen ellos para que ellos sean los que vayan. A lo mejor es más conveniente eso. Sí. Ojo, que eso no vaya a terminar en pelea matrimonial, porque Orígenes va a decir más adelante que la oración matrimonial tiene que ser en unión. Muy bien. Seguimos. Ojo, forma en tu corazón, fórmalo. Forma lo primero, es decir, el que debemos pedir, el contenido de la oración. Eso es lo primero que tenemos que formar en nosotros. Formular en nosotros el que debemos pedir, no el cómo lo vamos a hacer. Porque nosotros somos muy maquinadores en eso. Ay, le voy a pedir a mi Dios esto, pero vea, le voy a prometer ir hasta el Señor caído de Girardota, desde Barbosa, de rodillas. Señor, te voy a hacer esta promesa. Si me haces este milagro, te prometo que... De hecho, Orígenes, el tratado comienza diciendo que la oración, el primer sentido de la palabra eoge es promesa. Cuidado.
Eso es peligrosísimo, porque toda oración es una promesa y por eso hay que pensar qué es lo que se va a pedir, porque con lo que pidas te estás comprometiendo. Si tú le estás pidiendo al Señor que tu empleo, que no te saquen del empleo porque están haciendo corte de personal, lo que estás pidiendo te compromete a que tú tienes que ser un excelente empleado para que no te saquen. Pero no hay que no me saquen, Señor, pero llego tarde, no hago lo que debo hacer, peleo con el jefe, peleo con los compañeros, pero que no me saquen. Y Señor caído, te lo prometo, cuidado. Lo primero que tienes que formar es tu petición. Eso es lo primero que tienes que formar. Creo que esto nos está comprometiendo demasiado fuerte. Por eso Orígenes es un maestro de oración. Las frases siguientes se refieren al contenido de la oración. Miren pues, y Orígenes aquí hace una traducción bastante particular del texto del Evangelio. Dice: pedid cosas grandes y las pequeñas se os darán por añadidura. El texto bíblico dice: pidan el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por añadidura. Orígenes aquí hace un cambiecito parafraseando para indicar eso. ¿Cuáles son las cosas grandes? No son las cosas carnales, ¿cierto? No son las cosas carnales. Y aquí te lo mencionas y voy a decir algo muy cruel: ni siquiera la salud, porque eso es carnal, porque algún día te vas a morir de todas maneras, ¿cierto? Pero tal vez en medio de esa enfermedad lo que necesitas es perdonar, o en esa enfermedad lo que necesitas es restaurarte o volver a Dios, y no la salud, ¿cierto? Algún muchacho, cuando yo fui párroco aquí en Bello, en una parroquia de San Buenaventura, un joven de los que militaban estas bandas, le dieron un tiro en la espalda y quedó cuadrapléjico. Y él me decía: padre, ¿por qué Dios permitió esto? Y yo le dije: te voy a decir lo que decía San Agustín: para evitarte el pecado. Mejor me hubiera dejado matar. Dios prefiere tu alma que tu cuerpo. Entonces, ojo, porque a veces hasta teníamos que repensar si cuando pedimos salud, realmente lo que necesitamos es salud física. Quítame este cáncer, Señor, ¿cierto? Pero no le pides que te quite el rencor que llevas guardado, no le pides que te quite las desesperaciones, la desconfianza que mantenés, la desidia de la vida. No, pero sí, quítame el cáncer para seguir viviendo aburrido en la vida. No, vivir más para vivir más aburrido, no, cuidado. Bien, y termina: las cosas grandes y las pequeñas se os darán por añadidura. Pedid por los que los maltratan. Más adelante Orígenes va a hablar acerca del perdón en la oración. Seguimos. Por otra parte, es importante entender que la oración es la gracia, es una gracia, y como tal, la mejor forma de hacer la oración es en armonía con el Espíritu Santo y con la mente. Dos elementos importantes: porque nuestra mente no sería capaz de orar si no fuese secundando al Espíritu, ni podríamos cantar salmos al Padre y a Cristo con perfecto ritmo, melodía, medida y armonía si el Espíritu, que todo lo sondea hasta las profundidades de Dios, no alabase antes y cantase aquel cuyas profundidades el mismo Espíritu ha penetrado y entendido en cuanto le sea posible. Esto tiene que ver mucho con el sentido de la oración griega, porque la oración griega, como decían que la mejor oración eran ¿qué? Los poemas, los himnos. Entonces decían que tengan la métrica perfecta, que el cantante no se desafine, que el que haga la melodía la haga con alegría. Eso era lo que significaba la oración. Pero Orígenes dice: no se trata solo de que la melodía concuerde, ¿cierto? Aquí el padre Steven, que es el cantante, ¿cierto? En la liturgia, no, que el canto litúrgico sea preciosa. Aquí está Mauricio también, que canta. No, que las notas todas concuerden, que la armonía se dé y todo lo demás, y esto y aquello. Y por allá, ¡guau!, se va el gallito, ¿sí? ¡Ay! Se acabó, no hay misa. ¿Qué misa tan horrenda? Sí, ojo, toda esta armonía de la voz, del canto en la oración, tiene que estar sondeando el Espíritu Santo.
el Espíritu es el que da la armonía, por eso es unidad, ¿cierto? Aquí ratifica Orígenes la importancia de la gracia del Espíritu para que, dice él finalmente, el que ha penetrado y entendido todo lo que sea posible. Condiciones de la oración. Según Orígenes, deben haber unas condiciones para esta oración. La primera que nos ofrece el texto es la siguiente: no han de repetir palabras inútiles, Mateo 6:7, ni cosas superfluas ni terrenas. No pueden uno acudir a la oración con ira o con ánimo alterado. No se comprende efectivamente cómo disponer tiempo para la oración sin estar previamente purificado. Tienes rabia, estás enojado y estás orando. ¿Cómo es que dice el canto por ahí tradicional? ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Parece que eso lo inspiró Orígenes. ¿Cómo puedes orar con ira en tu corazón? Tienes que purificar primero eso. ¿Saben? Porque tenemos esa tendencia, y esto es un reto, que cuando tenemos rabia, mismo vamos, Señor, quítame esta rabia. Ay, es que lo quiero matar, no los quiero volver a ver. No, calme primero su corazón y luego vaya ore. Calme la ira. No, gracias Orígenes. ¿Sí? Ojo, a la oración se llega purificado, y esto es un tema fundamental en la filosofía y en el pensamiento de la espiritualidad cristiana del siglo II al siglo IV, porque inclusive Gregorio de Niza también habla que para poder llegar a lo alto de la montaña hay que hacer el estado de purificación de la razón, es decir, de todas las pasiones del alma. ¿Sí? Para poder llegar al monte alto de la oración, hay que pasar por el estado de la purificación de la razón, es decir, de todos los afectos y pasiones del alma. ¿Sí? Hay que trascender eso, porque nosotros somos muy dados a hacer oraciones pasionales. Entonces, cuando estamos felices, prometemos el cielo y la tierra, y cuando estamos aburridos y tristes, también prometemos el cielo y la tierra. Y después, qué embalada. Padre, es que yo le prometí a María Auxiliadora que le iba a hacer un santuario allí en la montaña, pero es que ese terreno no es mío. Y le hizo el milagro a María Auxiliadora. Sí, padre, me lo dio. Usted no me lo puede cambiar como por unos rosarios. ¿Para qué te pusiste pasionalmente a ofrecer? Ojo con la oración pasional. Hay que purificar no solamente las iras y las discordias, sino todas esas pasiones emocionales positivas y negativas en la oración. No llegue a la oración con pasiones, llegue purificado para que su oración sea correcta delante de Dios. Los santos no prometen cosas imposibles. El principio de este libro de Orígenes comienza con un título que le pusieron y dice así: de lo imposible a lo posible. Cuidado con pedir cosas imposibles o hacer promesas imposibles en la oración. No, purifique las pasiones de su alma para que haga oración. Por eso no ore cuando tenga rabia, porque usted le promete: Señor, yo voy a dejar a ese hombre, nunca más lo voy a volver a ver. Y apenas te pasa la pasión de la ira, vas y dice: ay, es que yo le prometí al Señor que yo no lo voy a volver a ver. Pero el Señor me perdona eso. Cuidado con lo que prometes con las pasiones. ¿Sí? Cuidado. Purificación. Sigamos, segunda condición. Creo que toda persona saca provecho de la oración cuando ora como es debido o pone empeño en ello. Ante todo, es de gran provecho de toda persona el disponerse a la oración. Esto es, presentarse ante Dios y hablarle personalmente como se habla a uno que se preocupa de nosotros y está presente. Esta condición es fundamental. Cuando usted acude a la oración, ¿está confiado en que Dios está preocupado de usted? ¿O usted cree que va a ir a decirle por primera vez su preocupación a Dios? Ese Dios ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Y ahorita vamos a mirar una cosa que hay frente a eso, porque aquí hay una objeción muy fuerte que le va a hacer Ambrosio a Orígenes. Pero miren, primero esto: cuando acudes a la oración necesitas tener
la completa convicción de que le estás hablando a uno que está preocupado por ti y no que estás hablando al vacío a ver si Dios coge alguna oración. ¿Ustedes han visto la película Todopoderoso? De Jim Carrey. Ok. Que tiene los poderes divinos. Y cuando por primera vez empieza a escuchar un montón de voces, Señor, y empieza como a enloquecerse, ¿cierto? Y no sabe como qué coger de todo lo que le están pidiendo. Entonces, pum, coge la computadora y empieza a organizar. Y concedido, y después la embalada del siglo. Ojo, la oración no llega a Dios de esa manera. Es como pensar que yo oro y a ver si de pronto Dios capta mi oración. Si el receptor divino me coge, no. Debes comenzar con la convicción profunda de que ese Dios está preocupado por ti y por eso que te está sucediendo. Eso es lo primero. Se necesita que para que esa oración tenga provecho, usted comience por ahí. Jesús lo decía, ¿no? O lo dice la palabra, ¿no? Pidan convencidos como si ya lo hubieran recibido. Y ojo, para salir de lo carnal, no solo con esa convicción, sino sabiendo que Dios está recibiendo esa oración y está preocupado por lo que tú le estás diciendo. Porque hay gente que, y yo lo sé, empieza a orar, Señor esto, Señor aquello, y de, qué pereza, qué bobada, a Dios qué le importa lo que me está pasando, y se van. ¿Cierto? Y no vuelven a orar, porque creen que a Dios no le interesa eso, ¿no? Si se preocupa de las flores del campo y de las aves del cielo, cuánto más de nosotros que somos sus hijos, ¿no? Tercera condición: renunciar a toda maldad es acto de mayor virtud. Miren pues que esta también conjuga con la oración griega, ¿sí? Que era blasfemia hacer poemas bonitos pero tener una vida no virtuosa. Aquí lo dice él: renunciar a toda maldad es acto de mayor virtud, pues como dice el profeta Jeremías, en eso se resume toda la ley. Cuando acudimos a la oración, dejando olvidadas las injurias, cumplimos el mandato del Señor. Y cuando os ponéis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno. Es evidente que cuando nos ponemos a orar de esta manera, ya hemos conseguido lo mejor. Fíjate que aquí Orígenes cambió lo terrenal por lo espiritual. Sí, abandonaste las injurias, perdonaste al que te ofendió, llegaste sin ir a tu oración y tú estás esperando otro producto y resulta que ya te habías ganado lo mejor, tu paz interior. Habías logrado tener tu corazón tranquilo, te vaciaste y eso era mejor que incluso el mismo perdón que ofreciste o lo que estabas pidiendo que se diera. A mí esto me parece hermosísimo porque estamos aprendiendo lo que significa la oración, el producto de la oración. ¿Cuál es el producto de la oración? No lo que estabas pidiendo, sino lo mejor que obtuviste a través de esa oración. Inclusive si esa oración te ayudó a tener mayor confianza en Dios, fue mejor eso que inclusive que te hubieras ganado el baloto. Ese es el bien mayor. Sigamos, por favor. ¿Cuál es el resultado que esperamos de la oración? ¿Qué nos dice Orígenes sobre el resultado de la oración? Y esto conjuga con lo anterior. Dice Orígenes: aun cuando no hubiésemos conseguido en nuestras oraciones otros resultados fuera de estos, es decir, fuera del bien espiritual, aunque no hubiésemos recibido, ojo, lo que estábamos pidiendo, ¿sí? Señor, estaba pidiendo que ganara el examen de matemáticas, pero no lo gané. La oración fue infructuosa. No. Dice: habríamos obtenido lo mejor, puesto que hemos logrado entender cómo se ha de orar. Miren que la ganancia de la oración es haber aprendido a orar. El principio de San Agustín, que lo parafraseamos: a creer se aprende creyendo, entonces parafraseamos: a orar se aprende orando. Si tu mayor ganancia fue aprender a orar, ¿qué importa que no hayas recibido nada? Es que la ganancia es la oración, porque todas las demás cosas son efímeras. Inclusive el baloto va a ser efímero, porque el día que te muras se le va a quedar esa plata a otro. Pero si aprendiste la comunión con Dios, ese fue el mejor resultado de tu oración.
Claro que quien ora de este modo será escuchado mientras habla. Mire que Orígenes también está convencido que aún así él sabe que el que sabe orar, porque ha aprendido a orar, ya mientras está hablando recibe lo que tiene, lo que está pidiendo. Eso es una gran confianza, pero primero hay que aprender a hacer la oración, ¿no? Puesto que está centrado en el poder de aquel que oye al que aquí estoy. Y antes de orar ha depuesto cuanto se oponga al plan de la providencia de Dios. ¿Listo? Todo lo que se oponía al plan de Dios, porque ojo, porque somos muy dados a pedirle a Dios que nos ayude, ¿cierto? Entonces, Señor, yo quiero salir del vicio de la marihuana, pero todos los días paso por donde están los marihuaneros. No, retira lo que se opone a la providencia y ora. ¿Sí? La tentación, muy bien, ¿sí? Muy bien. Exacto, corta si tu mano te hace caer, si tu ojo, si tu pie, corta. Todo eso se opone a la providencia y ahí sí pídale a Dios. Pero ojo, porque es muy peligroso, porque no todos tenemos, porque nos falta la fortaleza, que ese es un resultado final de esto. Nos falta la fortaleza para poder estar en medio del peligro y ser conservados de él. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Cuidado, porque no todos tenemos la resistencia de estar en la cañada oscura y soportar. Para eso se necesita una vida espiritual muy fuerte para resistir el momento de estar ahí. Pero mientras usted no tiene esa fortaleza, aleje lo que impide el plan de la providencia divina y ore. ¿Sí? Miren que el método, inclusive los alcohólicos anónimos. Pero quieres dejar de beber, hoy no bebo, pero para hoy no beber tienes que botar todas las botellas que tenés en tu casa. Que no, yo voy a ser capaz, solo van a ser adorno. Me tomo este adorno, me tomo este adorno y me tomo este adorno. Aleje lo que está del plan de Dios, ¿cierto? Aquí es una cosa muy radical, porque si un amigo te hace caer en pecado, no le pidas a Dios que te ayude a soportar que no caigas en el pecado, no te va a tocar cortar con ese amigo. ¿Ven? Oración y acción. El don espiritual de la oración. ¿Qué recibimos entonces en la oración? Del mismo modo, si lo pensamos con la atención puesta en Dios, los regalos que Él nos da son dones espirituales, a los cuales van unidos otros terrenos, concedidos a los santos para el bien común. Dios lo dispone sobradamente, aun cuando nosotros no comprendamos en cada caso qué razones tiene Dios para ello. Ojo, así no comprendas por qué Dios te dio o no te dio, los dones espirituales son mayormente importantes que los dones terrenales. Y la oración tiene que llevarnos a ese resultado, a comprender que esto que he recibido, también inclusive materialmente, viene añadido a un don espiritual. Voy a poner un ejemplo sencillo. Te ganaste el chance. Ahorita el padre Freddy dijo un numerito que tampoco lo anoté. 0628, ok, muy bien. 0822. Ya me confundieron. Ojo, te ganaste el chancecito de los 5 millones, pero necesitas un don espiritual para eso. Pídele, por ejemplo, al Señor moderación en tu administración. O sea, que ese bien terreno venga con un don espiritual, porque resulta que compraste el chancecito porque necesitabas la plata, pero resulta que tu problema es que no sabes administrar la plata, sos un comprador compulsivo. No, pídele a Dios moderación para manejar tu dinero, capacidad de administración, prudencia, don espiritual junto con el don terreno. Y cuando recibas un don terrenal, pide don espiritual para poder recibir ese don, porque si no, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Muy bien, mi niña, eso. Por eso es importante, y Orígenes termina diciendo esto, no nos quebremos más la cabeza en cosas insignificantes. Miren qué lindo. Lo mismo sucede cuando recibimos los bienes espirituales y nos ilumina la luz de Dios con la posesión completa de los bienes verdaderos. No nos rompamos la cabeza por cosas tan insignificantes como es la sombra. Dejemos a juicio de Dios lo concerniente a las sombras que acompañan a los grandes bienes.
Tiene un pensamiento platónico muy interesante. El tema del mito de la caverna, ¿lo han escuchado? ¿Sí? Que hay una caverna y que los hombres viven dentro de esa caverna y que solo reciben un reflejo de las cosas verdaderas a través de una sombra, y que las cosas verdaderas están afuera, no adentro. Entonces dice que el mundo real, este mundo no es real, sino que son sombras de todo, y que lo real está por allá en el mundo de la idea, decía Platón. Pues bien, de alguna manera esto ayuda a Orígenes a pensar lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué nos preocupamos tanto por las sombras cuando hay un bien mayor que está por detrás de esa sombra? ¿Sí? ¿Por qué te afanas tanto por esa sombra que estabas pidiendo, cuando lo que hay detrás de esa sombra es algo todavía mayor y permanente? Eso es lo que nos indica Orígenes aquí, ¿cierto? No nos rompamos la cabeza con eso. Ay, pues que mi Dios, ¿por qué no me ayudó? Pero es que vea, si es que vea, yo de verdad que hubiera ayudado a los pobres, como promesa de reina de belleza, ¿cierto? Si usted queda coronada como Miss Universo, ¿qué hace? Voy a ayudar a los pobres, a los niños, ¿cierto? Porque hay gente que dice así: ay, si yo me ganara la lotería, de verdad que yo le ayudaría a todos los pobres. Y te quiebras la cabeza sobre esa sombra, ¿cierto? Ojo, si tú no recibes, no te quiebres la cabeza por eso. No pierdas el tiempo gastando tu mente en una sombra. Empieza a descubrir realmente el gran bien que viene allá. Recuerde que Orígenes dijo: pidan las cosas grandes y las pequeñas vendrán por añadidura. Aquí nos dice: finalmente, dejemos a juicio a Dios lo que concierne a las sombras que acompañan a los grandes bienes. Convicción: Dios ora con nosotros. Qué bonito esto. Orígenes nos enseña que no solamente es dirigirme a Dios, porque él inclusive cuando habla de la posición de la oración, y el padre Freddy también lo mencionó, dice orar hacia el oriente, ¿cierto? ¿Dónde es que es oriente? Allá, oriente, ¿sí? Posición, pero dice, no solo es orar hacia, sino con. Tú te das cuenta que cuando estás orando, Cristo está ya orando contigo, porque Él lo dijo en el capítulo 17 de San Juan: no te pido solo por ellos, sino por los que creerán por la palabra de ellos. Jesús ya oró contigo y por ti. El Señor está conmigo en la oración, no solo es el receptor de la oración, no solo el que dirijo la oración, es mi compañía en la oración, mi compañía. Entonces dice Orígenes, Él nunca está ausente de la oración. Miren, nunca está ausente de la oración. Todo el que ora tiene que tener la certeza de que Dios está ahí. Padre, es que a mí Dios nunca me escucha. Mire, Él nunca está ausente. Él sí te escuchó, sí te escuchó. Y ora al Padre constantemente junto con la persona para quien es mediador. Por eso Jesús es mediador. Imagínense en un mediador que no esté a su lado, un abogado que no esté de su lado. Tiene que estar a su lado, ¿cierto que sí? Tiene que estar ahí. El mediador está con usted, no solo hace algo por usted, está con usted. Porque imagínate el abogado de tu defensa y está recibiendo tus peticiones para que te defienda, ¿cierto? Y él va ahí en el juicio y dice, no, o sea, él todo lo que está diciendo es mentiras. No, es que él es el defensor, ¿no? Él es el defensor, tiene que estar contigo y no solo recibir lo tuyo. Por eso es abogado, dice más adelante. El Hijo de Dios es sumo sacerdote que se ofrece por nosotros y abogado ante el Padre. Ora con los que oran y suplica con los que suplican. Esto es hermoso. Saber que cuando yo digo, y vamos a hacer lo que estaba haciendo el ejercicio del padre Freddy, Padre nuestro, Él no solo está escuchando eso, está diciendo contigo, Padre nuestro. Por eso, cuando la liturgia nos dice, repitamos la oración que Jesús, no sé, ¿cómo es? A ver en español, que yo me lo sé en latín, preceptus salutaribus moniti, siguiendo el consejo de Jesús, ¿cierto? Nos atrevemos a decir. Entonces, ese atreverse a decir es atreverse a decir con Él, no sin Él. Porque Jesús pronunció esa oración no para decir, ve, ahí se las dejo y yo me voy. No, es para que usted la diga con Él. Por eso cuando repetimos el Padre Nuestro,
No estamos simplemente repitiendo como nos dicen los evangélicos. Estamos diciendo con la palabra de Cristo, porque es palabra de Dios, está en la Escritura. Entonces, ora conmigo y suplica conmigo, pero no ruega por aquellos que no son constantes pero no ruega por aquellos que no oran constantemente por su medio. No será abogado ante Dios por los suyos si estos no siguen sus enseñanzas de que se debe orar siempre y en todo momento. Ojo, que ya estamos terminando. Constancia en la oración. No es oración intermitente, es constancia, ¿cierto? Ojo, porque Orígenes es supremamente contundente en esto. Si tú no oras constantemente, no esperes que después el Señor ore contigo, porque lo estás buscando solo cuando lo necesitas. Constantemente. Y si tú oras constantemente, Él constantemente va a estar. Pero si tú eres intermitente, también Él va a ser intermitente. ¿Ven? Esto es directamente proporcional. Si oro, Él ora conmigo. Si no oro, Él no ora conmigo. El que cree en la palabra de Jesús, que no puede mentir, no durará un instante en hacer oración. Wow, si yo sé que Él está orando conmigo, no voy a dudar ni un solo momentico en que debo orar. Vamos concluyendo, mi querido. A la oración hay que añadirle la vida. Los monjes benedictinos aplicaron esta frase que venía de San Benito: ora et labora, ora y trabaja, ¿cierto? Porque la oración es acción y la acción es oración. Esto ya lo había dicho Orígenes. Orígenes dice lo siguiente: ora constantemente. El que une la oración al cumplimiento de los deberes y las obras buenas. La única manera de entender el mandato de orar siempre, teniendo en cuenta nuestras limitaciones, es considerar que la vida del santo, es decir, del cristiano, cuando él menciona aquí la palabra santo se refiere a los cristianos, la vida del santo en conjunto es una gran oración. Ojo, la vida del santo en conjunto es una oración. Así no estés diciendo palabra, tus acciones están ya orando. Y cuando tú haces el bien, haces caridad, das una palabra de aliento, das un abrazo, das un te quiero, das una sonrisa, estás orando. Estás orando. Por eso toda la vida se suma en oración. Toda la vida se suma en oración. ¿Sí? Incluso dice él, lo que acostumbramos llamar oración, es decir, rezar, decir cosas, lo que acostumbramos llamar oración es por consiguiente parte de esta oración. Es decir, lo que yo vivo todos los días, el momentico donde me siento a orar, es solo parte de toda la vida. La oración es la vida es oración. El poder de la oración, una confianza grandísima, ¿sí? Yo tengo una tía que ora mucho y ella es muy bella y siempre dice esto: la oración tiene poder, la oración tiene poder. Pues bien, se lo aprendió a Orígenes. Además pienso que las palabras de las oraciones de los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros, tienen gran poder porque oran con espíritu y mente. Recuerden que la mente es la luz, ¿correcto? Con espíritu y con luz, habiendo pensado lo que van a pedir y haciéndolo debidamente. Ese es el resumen. Mente es como la luz que surge del que ora, sale de la boca para debilitar con el poder de Dios el veneno espiritual proveniente de las potestades adversas. Wow, esto es lindo. Sale de la boca para debilitar el poder de Dios, para debilitar con el poder de Dios el veneno espiritual proveniente de las potestades adversas. Vean, yo se los digo como testimonio. En la oración yo he tenido luchas y he pedido por personas, y la oración sí ha sido efectiva para que con las palabras de la oración por esas personas el poder maligno se aleje de ellas. Sabes que tu oración son dardos contra el enemigo y tiene el poder de alejarlo, pero tienes que estar convencido de ese poder. Y se lo digo por testimonio de que esas palabras de oración han alejado del corazón de personas los malos que quieren destruir la vida.
estos poderes adversos influyen en la mente de quien descuida la oración y no tiene en cuenta el mandato de orar siempre. Eso a mí me parece interesante porque pareciera que Orígenes conociera nuestra mentalidad, ¿no? Ojo, porque los poderes malignos dañan la mente del que no ora, ¿cierto? Pasa alguien y te dice, te están haciendo un maleficio. Te están haciendo un maleficio. Ay, ¿usted cómo? Te vi una sombra negra, papá. Entonces, ¿qué pasa? La mente, esto es lo que dice Orígenes, es su gestión, la mente del que descuida la oración se deja convencer de eso. Ay, Padre, bendígame esta agua y esta sal, que es que me dijeron que me están haciendo un maleficio. Y sí, vea, tierra negra en la puerta, Padre. Tierra negra de cementerio. ¿Y usted cómo sabe que si era el cementerio? Huele a cementerio. Ok, ¿cierto? Esa mente ha sido perturbada por el enemigo. Cuando usted está en oración, a usted le pueden decir, bueno, le voy a contar una anécdota. Una señora en una parroquia, yo era administrador parroquial, y de repente terminé la misa, eso fue un martes, la misa de la tarde, cuando llega y me estaba cambiando en la sacristía cuando entró una señora así. Cuando llegó yo la miré y le dije, fulanita, ¿qué le pasa? ¿Por qué está andando así? ¿Está enferma? Y yo, no, Padre, es que mientras usted estaba en la misa, yo le vi atrás una sombra negra. A usted le están haciendo un maleficio, Padre. Y vea, y yo vengo a advertirle, hay que hacerle a usted una liberación, porque a usted le están haciendo, y es una bruja. Ya. Y es que mire, es tanto que vea, yo apenas pisé el altar, me pegué del suelo y no puedo caminar porque ese mal no me quiere venir a dejar defenderlo. Ya. Ok. Mira, fulanita, primero, yo oro todos los días, hago la liturgia de las horas, celebro la misa, escucho la palabra de Dios, ¿sí? Comulgo. ¿Qué me pueden hacer a mí? ¿Qué me pueden hacer a mí? Y si lo estuvieran haciendo, ya estoy protegido. Es que usted no cree en nada, y ahí sí salió caminando. Ojo con la mente que daña el adversario. No se deje dañar la mente. Y para no dejarse dañar la mente, la gente supersticiosa es gente que le falta oración. ¿Sí? Yo vivo aquí en Medellín, en la parroquia María Reina de los Ángeles, y es una casa cural grande, esas viejas de Prado Centro, y yo vivo allá solo. Ay, Padre, ¿a usted no le da miedo aquí? Aquí espantan. Pues mijas, los espanté yo porque aquí nunca se han. ¿Sí? Si uno se daña la mente, escucha que pasos, que brujas, que sombras y todo eso, te dejaste dañar la mente por el adversario. El que ora no tiene la mente dañada. ¿Ven? Y a todos los que me están escuchando, aprendan eso porque somos muy dados a la superstición, dejándonos ya dañar la mente. Si usted ora, esos dardos lo van a defender contra ese enemigo, pero ore constantemente. Deje de estar buscando, y perdonen que lo diga de esta manera, pero el agua bendita no le va a servir si usted no está en constante oración. Vale. La derrota y aniquila cuanto ellos quieren enredarnos con los lazos del pecado. Muy bien. Y finalmente, Orígenes concluye con una cosa supremamente importante y cuidadosa. Y miren que lo voy a decir con un matiz. Dice él: muchos al orar dan la impresión de buscar más el propio placer que complacer a Dios. Uy, esto sí, y se lo digo a los rezanderos. Ojo, no porque sea mal ser rezandero, no, porque hay gente, ¿saben?, que tienen un placer por rezar. Uy, eso no, abren la iglesia y son los primeros que entran y empiezan, y haya que el sacristán no haya abierto a las 5:30 de la mañana, se enojan. Y eso van y rezan y y hay unos que van a este santico, van a este otro, y acá y acá y acá y y apenas le dan toda la vuelta y son matados, y ellos se complacen. Pero después, ¿cómo tratan al otro? No tienen perdón, no son capaces de tener palabras bellas para otros. ¿Sí? Se complacen ellos, pero no complacen a Dios con su obrar. ¿Sí? Una señora en una parroquia en el centro, de las parroquias de paso,
siempre que llegaba el momento de la comunión, el cordero se salía de la paz, se salía y se paraba en el comulgatorio. Y alguien de pronto se le acercaba y le iba a dar la paz y ella le hacía así. Y a todo el que le da la paz así. Hasta que una vez yo me le acerqué y le dije, venga, ¿usted por qué no le da la paz a los otros? No me interesa. A mí solo me interesa Jesús sacramentado. Pero los otros te quieren dar la paz y es un signo de comunión para poder comulgar. Si no das la paz, estás en discordia y por eso tampoco puedes comulgar. Es primera vez, le voy a preguntar al arzobispo. Yo, vaya, pregúntele. ¿Sí? Porque estás haciendo un acto de falta de caridad. Es que a mí no me interesan los otros. Ella se complace en comulgar, pero no está complaciendo a Dios. Ojo con los que rezan y les encanta rezar y se vuelven unos lujuriosos de la oración, pero no complacen a Dios con sus actitudes y su forma de ser. ¿Listo? Miren la sentencia final de Orígenes. Se complacen en la oración porque hay gente así, matada, pero son mala gente. Mala gente. No. Complazcan a Dios primero y vayan y oren. De lo contrario, no pierdas el tiempo. Por eso pongo la imagen de Teresa de Calcuta, una mujer que hacía horas de oración antes de empezar su trabajo con los leprosos y después iba y los amaba como al mismo Jesús, ¿cierto? Complacía a Dios y se complacía en la oración. Mi niña, listo. Bueno, familia, espero que estas acotaciones de Orígenes nos hayan puesto a pensar sobre nuestra oración, nos hayan hecho crecer y nos haya motivado a tener una auténtica oración cristiana. Muchas gracias.